Muy buenas, queridos santos. Hoy llegamos al final de esta especie de comunión que hemos estado teniendo acerca de 12 aspectos de la Iglesia de nuestro Dios. Como conté anteriormente, empecé a estudiar esto cuando me invitaron en una iglesia aquí en España a hablar sobre las iglesias o la iglesia que Jesús no planeó. Yo pensé que para hablar de la iglesia que Jesús no planeó, primeramente tenía que conocer, y si era posible bastante bien, la iglesia que Él sí planeó, la que Él tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo, la que Él quería tener. Y de ahí nacieron estos 12 aspectos de la iglesia. Ya hemos visto, con la ayuda del Señor, hemos visto 11, y hoy quizás nos toca no sé si decir la más difícil, pero sí quizás la que más delicada a la hora de interpretar lo que dice las Escrituras acerca de la iglesia como la Nueva Jerusalén. Yo sé que el libro de Apocalipsis es un libro de muchas señales, es un libro donde tiene figuras, donde tiene elementos que hay que interpretar bien, porque no estamos muy acostumbrados a ello, ¿verdad? Por poneros un ejemplo, cuando dice que cayeron sobre la tierra varias estrellas, o interpretamos que son meteoritos, o interpretamos que se refieren a personas, porque las estrellas, la mayoría de las estrellas, por no decir todas, son muchísimo más grandes que la Tierra. O sea que hay muchas figuras en el libro de Apocalipsis que hay que interpretar a la luz del resto de las Escrituras. Pero yo reconozco, hermanos, que después de estar leyendo y releyendo y orando y preguntando al Señor acerca de la Nueva Jerusalén, pues os presento lo que yo creo, lo que yo interpreto, y espero, queridos santos, mi oración a Dios es que esté de acuerdo con toda la Escritura de Dios, que no sea una interpretación ni caprichosa, ni sea una interpretación demasiado alegórica, que no sea práctica para nuestras vidas y que no sea una interpretación según hombre. Me gustaría que fuese, y es mi oración y mi deseo, una interpretación que el Espíritu Santo pueda estar de acuerdo con ella, porque Él es quien han inspirado las Escrituras. Así que ahora, hermanos, empezamos con este aspecto de la iglesia del Dios viviente. La iglesia como Nueva Jerusalén. Y nos vamos a ir a leer Apocalipsis en el capítulo 21. Primero leeremos los 2 primeros versículos y luego seguiremos a partir del versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9 de este mismo capítulo dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró
la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de sus muros era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un cuadro tan maravilloso que nos presenta el libro de Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén.
Yo después de meditar bastante en ello, hermanos, he llegado a una conclusión y he hecho un pequeño resumen de lo que creo que es la Nueva Jerusalén. Y voy a leerles este resumen, aunque luego vamos a seguir viendo algunas características. La Nueva Jerusalén es la consumación del proyecto de Dios hecho en la eternidad pasada y conseguido mediante el proceso que Él efectuó en sí mismo, porque siendo Dios, se hizo hombre, murió una muerte toda inclusiva, resucitó liberando su vida, se hizo el Espíritu que da la vida, entró en los hombres que redimió con su sangre y los transformó saturándolos de su santidad para conseguir una esposa para su gozo, un templo para su descanso, una ciudad para su gobierno. Este es el resumen que he hecho de lo que creo que es la Nueva Jerusalén. El proyecto de Dios hecho desde antes de la fundación del mundo, hecho en Él mismo y con Él mismo. Y el proceso que Él tuvo que sufrir para poder llevar a cabo su proyecto. Él siendo Dios se hace hombre, siendo hombre va a la cruz. En la cruz su muerte es toda inclusiva porque acaba con todo aquello que es enemigo y es contrario a Dios. Resucita para liberar la vida divina y a través de su vida, las personas que Él ha redimido, transformarlos de tal manera que se la va a presentar como una novia, pero sin arruga y sin mancha, totalmente santa, para conseguir de ella que sea su esposa, un templo y una ciudad para su gobierno. He empezado por el resumen y ahora vamos a ir mirando algunas de las cosas extraordinarias que hemos leído. Lo primero que nos vamos a parar es en el origen de la Nueva Jerusalén. Primero vamos a ver que es celestial, porque desciende del cielo de Dios. La Nueva Jerusalén es celestial. La Nueva Jerusalén no tiene mucho que ver con esta tierra. La Nueva Jerusalén es una idea y es un proyecto de Dios. Por esto quiere decir que todos los elementos que la constituyen salen del mismo Dios. Cuando estudiamos la iglesia como nuevo hombre, vimos que había dos hombres. El uno era terrenal, por lo tanto, todos los descendientes de este hombre eran terrenales. Pero también vimos que había un postrer Adán, que había un hombre que era del cielo, celestial. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y así como es el celestial, tales los celestiales. Así que lo primero que vemos es que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios porque todos los elementos que la constituyen salen del mismo Dios. La segunda cosa que se nos dice en el versículo 2 del capítulo 21 es que la Nueva Jerusalén es una esposa. Esto quiere decir que tiene la misma naturaleza del esposo y el mismo ministerio. Recordáis que cuando Dios hace a Adán de su costado, le edificó una esposa para que fuese su ayuda idónea. Y ninguna cosa podía ser ayuda idónea de Adán, del primer Adán, sino aquello que salió de su costado, que salió del mismo Adán. Jesús es el postrer Adán. De su costado
salió sangre para tratar con nuestros pecados y con todo lo negativo, pero también salió agua de vida. Agua de vida. Y solamente puede ser ayuda de Él, aquello que ha salido de Él mismo y es edificada por Él. Así que lo primero que hemos visto que la Nueva Jerusalén desciende del trono de Dios, porque todos los elementos que la constituyen salen de Dios. Y segundo, es una esposa. ¿Por qué? Porque sale del esposo y edificada con la vida del esposo, y va a tener el ministerio que tiene el esposo. Salvo lo que tiene que ver con la redención, en las demás cosas, la iglesia participa con su esposo en la extensión del reino y en su día reinará con él. La tercera cosa que se dice es el tabernáculo de Dios con los hombres, en el verso 3. Eso quiere decir que la Nueva Jerusalén gobierna desde el cielo nuevo y nueva tierra, y nada antiguo o pecaminoso habrá en ella. Moisés copió, porque Dios le mostró su tabernáculo del tabernáculo que había en el cielo, que desciende del cielo para gobernar esta tierra, y no hay en ella absolutamente nada pecaminoso o nada que no sea santo. La cuarta cosa que se dice de la Nueva Jerusalén es que tiene la gloria de Dios. Esto quiere decir que al tener la naturaleza de Dios, santa y divina de Cristo, está capacitada para expresar a Dios. La gloria de Dios es Dios expresado. Allí donde Dios se manifiesta, donde Dios se expresa, aquello se llena de gloria. Recordad que Dios hizo al hombre. Dios lo hizo porque Dios quería ser el contenido de este hombre y quería ser expresado por este hombre. Pero a causa del pecado, el hombre fue incapacitado para expresar la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos, incapacitados para poder expresar a Dios, al no tener, al Dios no ser nuestro contenido. Pero la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Por lo tanto, puede expresar la gloria de Dios. Aquí se cumple el deseo de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. La gloria que me diste les he dado. La gloria que me diste les he dado. La misma gloria que el Señor Jesús tuvo con el Padre antes de la fundación del mismo, es la que Jesús ha dado a su iglesia, a la Nueva Jerusalén. Y repito, la gloria de Dios es Dios expresado. Fijaos que dice el capítulo 21, versículo 11 de Apocalipsis, que teniendo la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo se expresa la gloria? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que la expresión de la Nueva Jerusalén era como piedra de jaspe. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, dice el apóstol Juan, y el que hablaba conmigo me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta.
Y dice Juan que al momento estaba en el Espíritu y que vio un trono y en el trono a uno sentado. Y el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe. El que estaba sentado en el trono tenía la apariencia del jaspe. Capítulo 4 de Apocalipsis, creo que verso 4. La Nueva Jerusalén desciende con la gloria de Dios y tiene la misma apariencia. El muro de la Nueva Jerusalén tiene la misma apariencia de Dios. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén expresa a Dios. Luego fijaos bien que dice que tiene un muro grande y alto. Un muro grande y alto. Este muro pues medía unos 70 metros de alto, entre 70 y 72 metros de alto. Los muros en una ciudad están para dar seguridad. A nuestro Dios le gusta darnos prueba de que podemos confiar en Él. A veces al hombre no le basta con la palabra de Dios. Somos desconfiados. A veces nuestra fe no es demasiado grande y Dios lo sabe. Y Dios lo conoce. Por eso Él, aparte de darnos promesas, nos da señales para reafirmar esas promesas y que podamos confiar en Él. Recordad cuando Dios le dice a Noé que ya no va a destruir más la tierra con agua, con ningún diluvio. Y uno podría decir, bueno, lo está diciendo Dios, vamos a confiar en Él. Confío en Él. Pero aún así, Dios le dio una señal, el arco iris. Le dio una señal para que cada vez que viese esa señal, ellos pudiesen confiar en lo que Dios les había prometido. Así que fijaos bien, este muro que es de jaspe, que está puesto como para los que se ponían los muros en la ciudad, ¿verdad? Para seguridad, para guardarla. Por eso, la Nueva Jerusalén tiene un muro, aunque si lo miras bien te puedes preguntar, ¿y para qué lo necesita? ¿Para qué lo necesita? Porque Dios quiere darnos seguridad. Seguridad en todo. Amén. La ciudad tiene 12 puertas y dice que son las 12 tribus de Israel. Tiene 12 puertas. Estas puertas son 12 perlas y las 12 perlas tienen los 12 nombres de las tribus de Israel. Fijaos bien que las puertas de una ciudad sirven de control para vigilar lo que entra. Dios dio a Israel algunas cosas. Dios dio a Israel la adopción. Él adoptó a Israel como su hijo. Y esto quiere decir que nadie va a entrar por ninguna de las 12 puertas que tiene la Nueva Jerusalén que no sea hijo de Dios. Dios le dio a Israel la gloria. Y esto quiere decir que nadie incapacitado para tener la gloria de Dios entrará. Nos dice Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, que también le dio el pacto. No los pactos, ahí se dice el pacto. ¿Y esto qué quiere decir? Que nadie que no esté en pacto con Dios puede entrar. También le dio la ley. La ley testifica de la naturaleza de Dios. Nadie que no haya recibido la simiente de Dios,
la naturaleza de Dios podrá entrar por esas puertas. También les dio el culto. Y el culto es donde Dios enseña en la forma en que el hombre podía acercarse a Él. Alguien que trata de entrar en esa ciudad por sus propios méritos, alguien que trata de entrar en esa ciudad por sus propios esfuerzos, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Allí solamente se puede entrar por gracia, por la sangre, por los méritos de aquel que nos imputó su justicia y nos hizo sus hijos, ¿verdad? Y luego dice que Dios le dio a Israel las promesas y nadie que no participe de sus grandísimas promesas puede llegar a ser participante de su naturaleza. Eso lo dice la primera de Pedro 1:14, que Él nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Así que por eso Israel, las 12 puertas tienen los 12 nombres de los hijos de Israel, porque ellos recibieron el pacto, la ley, el culto, las promesas, la gloria y la adopción. Y todo esto es absolutamente necesario para poder entrar y pertenecer a la Nueva Jerusalén. También se nos dice que las puertas dan a los 4 puntos cardinales de la tierra. Hay 3 puertas que dan al sur, 3 al este, 3 al oeste y 3 al norte. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estas puertas están abiertas a todos los hombres, sean de donde sean, pero que están en pacto con Dios. No importa la raza, no importa el lugar donde hayas nacido, las puertas están abiertas para todo ser humano que entra en pacto con Dios por medio del nuevo pacto. También nos dice que el muro tiene 12 cimientos y en ellos, en los cimientos, el nombre de los 12 apóstoles. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que eran promesas hechas a Israel, en los apóstoles ya son realidades. Y el número 12 es la conexión entre ellos. El 12 significa, entre otras cosas, perfección de gobierno. Perfección de gobierno. Así que el muro tiene 12 puertas y ya hemos visto las razones, pero también tiene 12 nombres en los cimientos. Porque lo que eran promesas a Israel han llegado a ser realidades en los 12 apóstoles.